El día de ayer trabajamos en una expresión que era, perdón, cargué rápido. El día de ayer estábamos trabajando, ustedes recuerdan, y estábamos diciendo que el voltaje era igual a la resistencia por la intensidad. Estábamos diciendo que la resistencia era igual al voltaje sobre la intensidad y que la intensidad era igual al voltaje sobre la resistencia. Les mandé a hacer un ejemplo sobre el tema, que tienen que poner a pensar un poquito, pero en específico, ¿qué necesitamos aquí? Para este tema en específico, un segundo. Para este tema en específico vamos a utilizar no una resistencia, sino varias resistencias. Entonces yo voy a empezar dibujando, ¿ya? Recuerden que donde yo ponga una línea un poco más grande, ahí va a estar lado positivo. Aquí vamos a tener una resistencia. Vamos a tener dos resistencias. Vamos a tener tres resistencias. Y acá vamos a ponerle así. ¿Ya? Para este caso en específico, tenemos ¿cuántas resistencias? Para este caso en específico tenemos tres resistencias y las vamos a nombrar como R1, R2, R3. R1, R2, R3. ¿Está claro? Como resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Ojo, aquí podemos tener miles de resistencias, ¿no? Yo he hecho circuitos que tienen 20 resistencias. Pero hay tarjetas, hay circuitos que tienen miles de resistencias, aunque parezca increíble. Ya hay unas tarjetitas, yo ayer estaba arreglando una, ya la coloqué, no les puedo mostrar, donde las resistencias eran incluso muy pequeñitas. Eso vamos a ir definiendo y vamos a ir entendiendo, ¿ya? Entonces, recuerden que vamos a tener siempre un suministro de energía, ¿ya? Positivo y negativo. Hoy vamos a entender a las resistencias no tanto como ¿cómo les explico eso? No tanto como una resistencia, más bien como algo que también es una resistencia, pero que tal vez no lo vemos como resistencia. Ayer, aparte de la resistencia que teníamos, de la resistencia propia del circuito que hicimos el día de ayer, teníamos una resistencia adicional. ¿Cuál era esa resistencia adicional? ¿Quién me dice? Ayer teníamos dos resistencias. Teníamos una resistencia que era la... Él es. ¿Quién respondió? Yo. Es que no los estoy viendo, por eso no sé quién es. Brenda. Brenda, perfecto. Ayer teníamos a el LED como una resistencia también. Este amiguito de aquí también era una resistencia ayer. Ya, nosotros calculamos el valor de la resistencia que estaba teniendo el LED sobre el circuito. Entonces, hay lugares o hay circuitos que también tienen elementos que funcionan como resistencia, tienen un coeficiente de resistencia, ya, o tienen una resistividad, si no equivoco la palabra. Entonces, esto de aquí, o los foquitos, tal vez ustedes utilizan luces en su casa, ¿verdad? Por lógica, es imposible que no utilicen, solo que seamos, no sé, pero solo que seamos Drácula nomás, esa era la palabra. No utilizaríamos luces, ¿verdad? Entonces, cada luz que nosotros tenemos en nuestra casa es una resistencia realmente. ¿Sí? Cada luz que tenemos en nuestra casa es una resistencia. Y estos circuitos, tanto en serie como en paralelo, se utilizan mucho para definir o para poder hacer luces. ¿Ustedes han visto en su casa algún circuito donde usted enciende o le da un interruptor a uno solo
y encienden dos focos. Yo tengo en la sala de mi casa, tengo uno que funciona así, que es un solo interruptor, pero que enciende todas las luces de la sala, que son dos en realidad. Entonces, eso ahí funciona en serie. ¿Ya? Funciona en serie. Aún cuando también puede funcionar en paralelo. Vamos a entender las diferencias entre serie y paralelo. Luego, ¿ya? Bien. Entonces, para yo calcular, recordemos que en un circuito, voy a poner aquí datos. Los deberes van a venir así, ¿no? Van a venir circuitos así. Para yo entender esto, yo tengo que basarme en mi ley de Ohm, que es voltaje, ¿verdad? Resistencia, ¿cierto? E intensidad de corriente, ¿verdad? Pero para estos casos vamos a tener lo siguiente, vamos a tener resistencia 1, en mis datos, ¿no? Voy a tener resistencia 2, voy a tener resistencia 3, pueden ser más, como ya les dije. Y al final vamos a tener una resistencia total. Están siguiendo, ¿verdad? Y por lógica vamos a tener una intensidad de corriente. Entonces, yo aquí para este circuito yo les voy a dar el voltaje, perdón, les voy a dar, vamos a trabajar como que si fuera una casa. Vamos a hacer algo pequeño, más, en 12 voltios. 12 voltios, ¿ya? O si quieren que se aparezca más a lo que vamos a hacer después en la simulación, pongámosle 9. Aún cuando hay una maquinita ahí, que es una generadora de tensión, ¿ya? Que esa genera cualquier voltaje que nosotros queramos en AC o DC. Ya lo utilizamos en el anterior, ¿no se acuerdan? Esta de aquí, esta maquinita de aquí, ¿se acuerdan? Esa genera en AC o DC, pero no es el momento. Ya, vamos a dar resistencias. A mí me gusta colocar así. Vamos a decir que este es de 220 ohmios. Vamos a decir que esta de aquí es de, nuevamente, 220 ohmios. Vamos a decir que esta de aquí es de 100 ohmios. ¿Verdad? Entonces, yo voy a tener aquí 330 ohmios. Ya, lo siento. No, no eran 330, lo siento, es la costumbre. 220 ohmios. 220 ohmios. Y 100 ohmios. Aquí voy a necesitar por lógica mi resistencia total del circuito y mi intensidad total del circuito. Hasta aquí me están siguiendo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, además de la fórmula que ya vimos el día de ayer, para intensidad tenemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Vamos a tener una fórmula adicional el día de hoy. ¿Cuál es esa fórmula adicional que vamos a tener? Yo me sigo confundiendo, sigo pensando que al lado de Daniel hay alguien, perdón. De verdad, miren, ahí parece que hubiera otra persona ahí al lado. Sí, es el mismo, pero es el reflejo. Bien. Entonces, aparte de eso, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Ojo, esto es cultura general, chicos. O sea, en alguna ocasión han de querer hacer alguna instalación, no sé, cambiar algún foco, no sé, algún cable se dañó. Y lo lógico, o lo que siempre hacemos es llamar a alguien que sepa, ¿verdad? Pero en realidad no es tan complejo si uno utiliza o lo hace de manera correcta. Ya, entonces, dicho esto, nosotros venimos acá y decimos, a ver, la resistencia total para, ojo, esto es importantísimo, la resistencia total para un circuito en serie, no en paralelo es diferente, en paralelo es más difícil.
Es la suma de sus resistencias de manera literal, o sea, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y aquí le voy a poner unos puntos suspensivos porque esto puede ser 4, 5, 10, 100, 500, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre uno así y uno en serie, uno en paralelo? El paralelo es así, es 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. ¿Entienden? Entonces es diferente. Ya tiene una connotación diferente, por eso no es igual. Ojo con eso, no equivocarse. Entonces, la resistencia total para este caso va a ser igual a 220 ohmios más 220 ohmios más 100 ohmios. Todo esto de aquí lo vamos a hacer en el simulador ya mismo. ¿Cuánto nos da? ¿Quién me dice? 540. 540 ohmios. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo tendría 540 ohmios, que sería mi resistencia total. Voy a poner aquí 540 ohmios. Me falta mi intensidad. ¿Cuál era la fórmula de la intensidad? ¿Quién me dice? Intensidad es igual a ¿qué? Nadie. ¿Quién me dice? Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Muy bien. Voltaje sobre resistencia. Entonces, la intensidad de corriente para este caso va a ser igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es 9 voltios. Sobre la resistencia total, que es de 540. La intensidad me va a quedar en ¿cuánto? 0,016. 0,016. Muy bien. 16 amperios, ¿verdad? Ahora, si estos amperios los quiero transformar a miliamperios, ¿cuánto me quedaría? Recuerden, es por 10 a la menos 3. No sé si por acá está la hojita. Aquí está. Mili, para transformar a mili es 10 a la menos 3. O recorremos 3 comas, como ustedes lo quieran ver. Recorremos así. 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Cuánto? Nadie. 16 miliamperios. 16,6 realmente, porque el valor anterior era 0,0166666666666 hasta el infinito, ¿verdad? 6 miliamperios. ¿Por qué utilizamos miliamperios, chicos? Porque el amperaje, ustedes se darán cuenta que el amperaje, solo el amperaje, el voltaje no, la resistencia no, pero tienden a ser números pequeñitos, ¿verdad? Números muy pequeños. Es porque estamos trabajando con cosas pequeñas. Verán, unos 7, 8 amperios son suficientes para matar a una persona. Ya 20 amperios es una locura, 30 es peor, 50, 60 es peor. ¿Ya? Ya les voy a mostrar por qué es una locura. Por aquí debe haber... les voy a mostrar, ¿ya? ¿Dónde está?
Es como este, pero necesitaba uno que se vea un poquito más mejor. No hay uno bonito para poderlo ver. Ya, este de aquí. Lo voy a poner solo para que veamos un poco, ¿ya? Miren, para que ustedes vean el tipo de... Miren, estos son los cables, ¿ya? Calibre 14, 12, 10, 8, 6. Estos son cables muy gruesos. El 14 es un cable grueso, incluso. Pero si ustedes se dan cuenta, estos cables pequeños aguantan 15 amperios. Lo suficiente para poder trabajar en su casa. 15, 20 amperios. Lo suficiente. Quiero que se den cuenta, cuando llegamos a 50 amperios, que uno diría 50 amperios, pero 50 amperios representa un cable tipo 6, que es muy grueso, y puede soportar 9600 vatios o 240 voltios. O sea, es increíble, es inmenso. Por eso les digo que cuando trabajamos en estas expresiones, el amperaje es muy bajito, es muy pequeñito, ya porque estamos trabajando con voltajes pequeños. Ustedes recordarán que trabajábamos con unos cablecitos, por aquí tengo uno, con unos Me cablecitos está dando así. 20, ve. 20. Denos 20 a nosotros también. Sería interesante. Ya, seguimos. Ya, y no le diga B, que no es B. Ha de tener algún nombre, ¿verdad? Perfecto, seguimos, estoy jugando. Tenemos cablecitos pequeñitos, ¿verdad? Ya, a un cablecito de esto yo le podría poner 5 amperios. ¿Qué creen que va a pasar con este cable? Se va a quemar. Después vamos a ver el coeficiente de calentamiento, ya cuando le generamos energía a algo. Recuerden que hay una ley que se llama ley de la transformación de energía, ¿verdad? Que la energía y la materia no se eliminan, solo se transforman. Entonces, cuando usted le envía mucho voltaje a un cable, ¿qué pasa? ¿Ustedes han visto que alguna vez un cable se ha incendiado? ¿Han visto alguna vez eso? ¿Sí? Nunca han visto que un cable se ha incendiado, jamás se ha quemado un circuito Solo eléctrico. como que se explota, profe. Se quema, Yo una vez vi eso. emite calor. Imagínense que un cablecito así, yo le mando mucha energía eléctrica, va a reventarse. Entonces, esa es la idea. Por eso es necesario tener claro el tema de miliamperios. Ya en amperaje, recuerden que el amperaje, ¿qué es? Es el que circula por el circuito, ¿verdad? El que lleva la energía por el circuito. Entonces, si yo le pongo un cable muy grande a una energía muy pequeña, le va a costar llevar esa energía. Y si le pongo un cable muy pequeño a una energía muy grande, va a explotar. Así de simple, ¿ya? Bien. Dicho esto, vámonos acá, ¿ya? Voy a utilizar lo que estábamos viendo ayer. Voy a utilizar este mismo para modificarlo. Voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir acá. ¿Ya? Bien, hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer igual el circuito y igual la parte numérica de un deber que les he de dejar, ¿ya? Bien. Como son en serie, yo suelo ponerlas de la siguiente manera. Presten atención, ¿ya? Como es en serie, yo voy a colocar ahí una, otra, aquí, ya van a ver por qué, y otra aquí. Las dos primeras eran de cuánto. Yo estaba haciendo el cálculo ayer. ¿Cuánto les dio ayer? A mí me dio 390. ¿Cuánto les dio a ustedes? Pero yo estaba haciendo el cálculo sin calcular, o sea, sí, a ojo de buen cubero estaba haciendo. 120 y 110. ¿Sí? Voy a sacar este LED por ahora, ¿ya? Pero el multímetro sí lo voy a dejar en algunos lugares para calcular algunas cosas. Voltaje va a estar aquí,
¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Miren, yo voy a traer mi cable, voy a poner un cable rojo. Lo voy a traer desde donde está, recuerden que está llegando aquí. Aquí está llegando. No sé por qué se puso acá. Bueno, está llegando aquí. Ya, yo voy a coger de aquí y voy a poner aquí. Como es en serie, el extremo de esta de aquí, ¿dónde creen que va a ir? ¿La voy a poner acá? No. Bueno, podría, sí, no hay problema porque esto no tiene polaridad. O sea, no es positivo y negativo. La pongo acá, sin problema. Entonces, la energía va circulando así, entra por la resistencia, baja, sube por este cablecito y vuelve a salir. El de acá lo vuelvo a poner acá. Desde aquí. Nuevamente, baja la energía y llega hasta acá. Y este terminal de aquí lo conectamos al negativo, ¿verdad? Podemos cambiarle el color a ese, ponerle negro. ¿Sí? ¿Está claro lo que hice? ¿Sí? Ya. Entonces, si yo ahorita enciendo esto, ¿cuánto me da? 16,6 miliamperios, que es lo que acabamos de encontrar acá, porque este software utiliza miliamperios. Yo tengo otro software que se llama Proteus, ese utiliza otro sistema, pero es más difícil de utilizar, ustedes no lo podrían utilizar todavía. Por eso este de aquí es más amigable. Este da en miliamperios. Otra cosa, en este ejercicio en particular hemos calculado no solo miliamperios, hemos calculado resistencias también, ¿verdad? Entonces quiero ver si es que la resistencia total está diciendo lo que es. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a detener. Voy a tomar este, lo voy a copiar, lo voy a poner por aquí. Para que salga. Lo voy a poner por acá. Ya. Y a este de aquí le voy a poner ya no amperaje ni voltaje, le voy a poner resistencia. Y voy a venir, voy a traer el negativo. Es lo que no me gusta de este sistema, que no sé si se dan cuenta, pero como que para la conveniencia de uno, el negativo siempre está al otro lado del positivo. O sea, debería estar siempre, pero bueno. Y a el positivo lo vamos a traer a donde empezó el circuito. ¿Dónde empezó? Aquí, ¿verdad? Estamos hablando solo de resistencia. Vamos a medir solo las resistencias. Voy a traerlo más abajo para que se distingan todos los cables. ¿Ya? Eso de aquí pongámosle un color. Un gris, pongamos. No, se ve feo. Pongámosle un morado, ya. Entonces, tanto ese como este de aquí, que son para medir, vamos a poner un color morado, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahí voy a medir resistencia. Sí me está prestando atención, Neil, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya le hago un par de preguntas. Entonces, ¿por qué creen que pasó eso? ¿Quién me dice? ¿Por qué no no nos permitió medir? ¿Alguien? Mal conectado. Tal vez, posiblemente el software, como esto no es en la vida real, toma que hay que tomarlo al revés. Entonces yo voy a eliminar y lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Aquí así. Y el otro lo vamos a poner aquí así. Solo para ver, ¿ya? Algo está fallando. ¿Qué está fallando? No sé. Vamos a revisar. Posiblemente están cambiados. Hay que ponerlos al revés. Cosas locas saben funcionar así. Ya, ahí está funcionando, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que acá, cuando yo iba a medir, el negativo tendría que haberlo colocado en el positivo. Si ven, estas cosas son locas. Entonces vamos a ponerlo así. Negativo y el positivo acá.
Aun cuando esto no tiene polaridad, no entiendo por qué pasa eso. O sea, ¿qué es polaridad para que entiendan? Polaridad es cuando las cosas tienen positivo y negativo. Las resistencias no tienen positivo y negativo. O sea, ellas van como uno las pone. No importa si las pone al revés. Ya vimos eso cuando estábamos haciendo lo del campo de acción. O sea, no importa cómo las pongan, esas funcionan. ¿Ya? Pero en cambio, un LED tiene polaridad. Sí. Si usted no lo coloca bien, ¿qué pasa? No enciende. Entonces, esa es la idea. Vamos a darle ahora sí. Ya no está realizando ningún homenaje aquí. Qué raro. Estamos bien. Estamos al inicio y al final. Déjenme cambiarle el último para ver si es que mide por lo menos una resistencia. Está midiendo una. ¿Qué será? Ahí sí registra, ¿sí? Pero eso no es lo que yo quiero. Ahí me da 0. Raro. Bueno, como les digo, estos software a veces no son 100% funcionales. Si estuviéramos en nuestra protoboard y midiéramos, se podría medir. Yo aquí tengo mi multímetro y si yo mido las resistencias, me van a dar resistencia. No sé realmente qué está pasando ahí con el software. Como ya les digo, esto es un software, a veces funciona, a veces hay por ahí errores que no funcionan. ¿Ya? Pero bien, lo del amperaje, eso está clarísimo, ¿ya? Entonces, 16 miliamperios. Ahora, si yo le coloco aquí el LED va a funcionar. Pongo por... ¿Dónde estaba puesto? Sí, así me parece que estaba. No, estaba así. Y este de aquí. El cablecito de aquí debería ir aquí. Ahí funciona el LED. ¿Qué pasó con el consumo? En miliamperios. Bajó porque le puse otra resistencia. Aun cuando no se la llama resistencia, por lógica definimos que es una resistencia. ¿Ya? Entonces ahí sería de sumarle esa resistencia a la resistencia que ya tuvimos. Bien, ¿qué van a hacer ustedes el día de hoy? Voy a dejarlo como estaba para que lo entiendan. Su tarea va a ser hacer la simulación del siguiente circuito. ¿Ya? A esto de aquí le vamos a poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5.
Positivo, negativo. Vamos a trabajar con 110 voltios, pero quiero que ustedes me trabajen. No les voy a dar valores en resistencia, pero quiero que estén dentro del intervalo entre el 1000 y el 10.000. ¿Está claro? No son cerrados. Ustedes coloquen las resistencias que quieran. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí veo que alguien no está, bueno, un par no está prestando atención, entonces asumo que les están pasando las tareas, porque las tareas están bien. Entonces, ahora no van a tener los mismos valores, porque no dos van a pensar iguales, ¿verdad? No vamos a pensar, a poner los mismos valores. ¿Ya? Entonces, ustedes colocan las resistencias que quieran. A la R1 pueden ponerle 1500, a la R2 pueden ponerle 1800, a la R3 pueden ponerle 9300, no sé, la que ustedes quieran colocar. ¿Sí? Entonces, a este circuito le van a calcular los valores que están acá, resistencia total y intensidad de corriente, ¿verdad? Resistencia total y la intensidad de corriente, eso tenemos que trabajar. Y aparte de eso viene la simulación. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Perfecto. Entonces, así quedamos. Ya les dejo algo de educación física. Hoy sí les voy a dejar. ¿Bien? Listo, chicos. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. luego, Listen.